Muy buenas tardes, gracias, bienvenidos a Se ha Dicho, como siempre, un placer, 10 años y contando, ¿no? Porque ya hemos avanzado desde febrero, que fue nuestro aniversario, hasta que por fin lo pudimos disfrutar y estoy segura que en cualquier momento lo retransmitimos cuando haya un espacio por allí feriado o en alguno de los otros horarios en los cuales nuestro programa se retransmite, porque es un placer recordar con ustedes las cosas buenas y sobre todo seguir haciendo cosas buenas. Para eso hay que estar acá en el estudio, para eso hay que insistirle a las dos partes que vengan, porque sería genial para nosotros. Lo mismo que hacemos en el despacho, después que sale el programa, lo podemos hacer perfectamente aquí y eso, mire, cero costo. Usted viene, graba, firmamos un acta de compromiso y listo. Eso sería lo lógico, porque este programa es un programa serio, es un programa real y por lo tanto el tiempo de mediación que podemos utilizar acá nos sirve para avanzar en el conflicto y hacerlo menos costoso emocional y económicamente. Cuando uno está mediando, lo que uno busca en definitiva es que las cosas se hagan más rápido y que no tenga ese peso tan grande que es el emocional, que miren, eso no tiene precio. A veces es miles de veces más costoso que lo que puede ser el conflicto desde el punto de vista económico jurídicamente. Por eso, si usted quiere estar acá, seguimos con la modalidad de Zoom para las personas que están fuera del país o que están en el interior y que no puedan trasladarse a Caracas. Los que puedan trasladarse a Caracas van a estar acá con las restricciones propias de la bioseguridad. Entendemos que mucha gente en otros países está ya desprendiéndose de la mascarilla. Por aquí ahora todavía es obligatorio hasta que haya un anuncio distinto del Ejecutivo Nacional. Así que usted nos envía un correo shdteleven@gmail.com o nos escribe a nuestra cuenta en Instagram @sedichopiso_televen. El equipo le va a pedir el resumen del caso, su número telefónico, el número telefónico de la otra parte y ellas hacen su trabajo de citar a ambas. Si una no quiere venir, nosotros igual hacemos el caso, analizamos y damos las recomendaciones, porque de su caso aprenden millones de venezolanos que pueden estar pasando por una circunstancia parecida a esta. Síganme también en mis cuentas, @MoniFernández con una Z en Twitter, que es una cuenta verificada con un cheque azul. Espero que pronto me verifiquen también la de Instagram, que es @MoniFernández con una Z y con una S. Dicho esto, señor director, vamos a ver qué aprendemos hoy. Bien, buenas tardes, Carmen Figueredo, ¿cómo está? Bienvenida. Y Buenas Freddy tardes, Sánchez, ¿cómo está Freddy? Sí. ¿De dónde vienen ustedes? Mariara, Estado Carabobo. ¿Y el caso está también en Carabobo? No. Ok, cuénteme a ver, señora Carmen. El caso es de mi nieto, es menor de edad, ya cumplió 15 años, pero tengo 8 años que no lo veo. Wow. Su ¿Por padre qué? se lo llevó y no nos ha permitido ningún contacto con el menor. Desde hace 8 años. Sí, mi hija es paciente psiquiátrico. Él se aferra a eso y no permite que tenga contacto con ella. Mi hija está medicada, está normal. ¿De qué padece su hija? Trastorno bipolar. Ok. Y ella es paciente tranquilo, pues ella con su medicamento funciona normal. ¿Y durante ya ella sabía que era paciente bipolar o Sí. se descubre después? No, ya sabía y inclusive el papá del niño pues sabía que ella tenía esa discapacidad. ¿Y cuándo separan al niño de la madre? Cuando el niño tenía como 3 años, él se lo llevó a Barquisimeto, que es donde vive la mamá de él, pues, la abuela paterna del niño, perdón. Y o lo traía de vacaciones o nosotros íbamos y lo buscábamos. A Barquisimeto. Sí, después de hace aproximadamente 8 años no nos dejó traerlo más ni tener ningún contacto con él. ¿Y el niño sigue en Barquisimeto? No sabemos, doctora. Ah, no sabemos No dónde sabemos. está. No sabemos porque ya hace 8 años que no tenemos comunicación con él. La última vez que nosotros lo llevamos, porque él pasaba las vacaciones con nosotros, y luego que terminaban las vacaciones nosotros lo volvíamos a llevar a Barquisimeto para sus estudios, para que él se realizara allá. Pero desde hace 8 años ya no se tuvo más contacto con él. Mi esposa lo denunció a la fiscalía. Pero a ver, ustedes volvieron a esa casa y ya no están allí. ¿O sí están? No, ahí vivía la mamá de él. La señora sí está allí. De hecho, yo lo denuncio en fiscalía ya por Barquisimeto y le entregamos la citación es a la madre, porque Claro. a él nunca lo conseguimos. Pero él sí vivía también en Barquisimeto. Sí, y él fue a la cita de la fiscalía, pero no conciliamos, no llegamos a ningún acuerdo porque él
no quería romper todo contacto. Ahora, con independientemente de ustedes como abuelos, porque entiendo usted es el abuelo, Sí, ¿no? Sí. Ya vamos a hablar de los abuelos, pero con relación a la madre, ¿nunca se fijó un régimen de convivencia con la madre? No, ¿Por qué? porque nosotros inclusive nombramos una abogada ya, le firmamos un poder en Barquisimeto y no, ella dejó prescribir el caso. Pues. Bueno, prescribir no creo, pero lo dejó sin impulso. Sí, sí. Porque independientemente de que la persona esté enferma, hay un derecho superior del niño que el niño Sí. trate con su madre. Claro. Porque, bueno, ella puede estar enferma, pero siempre y cuando no constituya un riesgo para el Exacto. niño, ella perfectamente podía tener o puede tener todavía Sí, sí. una convivencia asistida, puede tener una convivencia supervisada, Sí. de manera que si hay un tema de que su bipolaridad podría afectar la seguridad física Exacto. o emocional del niño, bueno, para eso hay un entorno donde Lógico. perfectamente se puede Exacto. evaluar lo que pudiese estar pasando. Ahora lo que me sorprende es si desde los 3 años hasta los 8 ustedes sí lo vieron Sí, al niño sí, sí. y tuvieron contacto con él. Sí. Y ustedes iban a Barquisimeto, lo buscaban y lo llevaban a su casa en Valencia. Sí, de Y María. él veía a su mamá Sí, sí. sin problema. Y él conoce a su mamá, sí. Y no tenían problema en que No, eso se no. diera No, de manera nunca hubo problema. informal. No. Nunca hubo problema con el niño, su mamá lo atendía, nosotros lo colaboramos en varias cosas también, Sí. pero el caso es que mi esposa lo llevó a la fiscalía porque él no quiso que nosotros tuviéramos más contacto con el niño. ¿Pero por qué? Porque a eso voy. Desde los 3 años que ellos se separan hasta aproximadamente los 8, Ajá, por lo que me correcto. están contando ustedes, Sí. había convivencia. ¿Qué pasa cuando el niño cumple los 8 que él rompe el diálogo con ustedes? Durante ese año, doctora, él cuando inclusive mi hija estaba embarazada, él le decía que le iba a quitar al niño si ella se portaba mal. O sea, siempre estuvo como esa amenaza. Pues. Ok. Cuando el niño cumple los 7, 8 años, perdón, él le dice que se lo va a llevar. Ella le dijo que ella no le iba a firmar nada. No le iba a firmar pasaporte ni nada porque con el temor de que él se iba a quedar por allá. Y desde ese entonces rompimos no hubo manera de localizarlo por ninguna parte. Ahora, cuando ustedes lo llevan a fiscalía, él aparece Sí, Sí. y dice, no les voy a permitir Sí, verlo claro. porque no lo alimentábamos bien, según él, que es cosa falsa. Pues la fiscal le dijo, eso no es motivo, al niño se le busca la vuelta, se le da otra cosa que sí le guste, en cualquier momento va a tener hambre y va a comer. O sea, él le alegó unas cosas que no tenían sentido. Pues. pero ese caso no llegó a nada. No conciliamos, él quedó en que nos iba a demandar por tribunales, nosotros le dimos el poder a la doctora ya. Y eso Él se a quedó así. ustedes. Supuestamente él no iba a demandar a nosotros. ¿Y cuál era la razón de la demanda de él hacia ustedes como abuelos? Porque yo, según él, yo lo he acosado, porque yo lo he denunciado en varias instancias. Pues, a la Pero no hay fiscalía. acoso de hombres. No, Entonces, no. eso no puede proceder y ustedes están No. actuando, supongo que defendiendo 2 derechos. Uno Claro. es que efectivamente la madre tiene total derecho a la convivencia con el hijo, Exacto. a menos que haya algo tan grave que un tribunal lo pondere y diga, mira, no, ¿sí? Por Claro, ejemplo, claro. si yo tengo una persona completamente alcoholizada o sometida a estupefacientes, que es agresiva, que es violenta, que puede poner en riesgo ahora el adolescente, en aquel momento al niño, obviamente el tribunal debe decir, mira, Claro. no, ¿sí? Por el interés superior del niño. Exacto. Pero hasta tanto no haya algo tan grave como eso determinado por un tribunal, no solo hay que garantizar la convivencia con la madre, sino que Exacto. ustedes, textualmente establecido por la LOMNA, tienen el régimen de convivencia extendido, que significa que los niños y adolescentes tienen derecho a tener contacto, a verse, a tener Sí. visita con sus abuelos, sus tíos, cuidadores, hermanos que hayan participado en su proceso de crianza. Exacto. Obviamente ahí entran los abuelos. Claro. Fundamentalmente es para los abuelos que se hace el régimen de convivencia extendido. Exacto. Lo que me sorprende es que en todo este tiempo ustedes no hayan presentado esa acción, o si la presentaron, ¿qué pasó? Bueno, Nosotros hemos ido a la LOGNA, hemos ido a la PTJ, hemos ido a la Fiscalía y hemos ido a los tribunales. Y en ninguna de las instancias no han podido solucionar nada. Pero En han ido y han formalizado recursos. Sí, en la PTJ nos dieron, 6 porque CPC. nosotros fuimos a poner una denuncia porque
para nosotros él tiene secuestrado al niño, ¿verdad? Porque si a mí no me deja ver a mi nieto, ni a su mamá, a su hijo, entonces... Y a para todas nosotros- estas, la figura legal por la cual él tiene al niño, ¿cuál es? ¿Hubo una Ninguna. medida en algún momento, algún tribunal? No, él introdujo la solicitud de la responsabilidad de crianza para Ok. el niño y nunca se le otorgó porque él dejó eso así. Aquí tengo copia del expediente y eso se ¿Y quedó. ustedes nunca formalizaron en veremos. una denuncia formal solicitando el régimen de convivencia extendido? No, Nunca. solo a la fiscalía y ahí se Claro, pero es diluyó que todo. no hay una formalización. No, Es como no que la hay, ustedes están no la hay. esperando que, pero si yo no formalizo, Sí. no hay caso. Me explico. Vamos a ir un momento al receso. Me trae después en el receso los papeles, Carmen, para ver qué tenemos allí. Vamos un momentito al receso y enseguida volvemos. Eso no es un delito, doctora, que él... Depende, porque yo no sé si él tiene una patria potestad unilateral. No la debe tener. porque No es sabemos. una- No, mire, casi todo el mundo que actúa así tiene una patria potestad unilateral. Se ha dicho. Bien, Carmen y Fred, estoy viendo la solicitud que hizo el padre de responsabilidad de crianza, Sí. que en definitiva debió ser acuerdo de convivencia. Entiendo por acá que no se comunicaron con la madre, ella no se dio por notificada. Nunca le llegó nada, doctora. Y ella siempre ha vivido con nosotras, siempre estaba en la misma dirección. No sé por qué no llegó eso allá. Porque aquí inclusive se libró un exhorto para que fuera notificada en esa dirección. Sí, siempre estamos allí, pues nunca nos hemos ¿Y mudado. cómo ni se enteraron cambiado. entonces de esto? Porque él mismo me dijo, el mismo padre del niño me dijo, lo demandé por el tribunal del menor y yo fui allá y solicité una copia, que me permitieran sacar copia para ver el estado. Creo que ahí hay una copia del informe médico de aquel entonces. Pero fíjate, hay una diligencia de mayo del 2009 donde efectivamente citan y una persona de cédula desconocida dice que ella se había mudado a Caracas. No, ella siempre ha estado ahí. A Caracas venía de visita porque tenía a mi hermana aquí, o sea, la tía de mi hija. Iba y venía, pero siempre ha estado aquí. Ahora, un chico ya de 15 años es un adolescente que Sí. tiene redes sociales segurísimo, que tiene Facebook, que tiene teléfono, que tiene Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ustedes no han tenido contacto con él? Lo hemos buscado, o sea, hemos tratado de buscarlo y no ha sido posible. ¿Y no está en las redes sociales? Para las redes sociales no existe. Con su nombre o por sus apellidos, no existe. No está, ni en- siquiera una Ni foto. Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna de esas páginas de internet. Nosotros lo hemos buscado y familiares nuestros también han Sí. investigado a ver si logran con el paradero de él y ha sido imposible. ¿Tenemos información si están dentro o fuera del país? ¿Qué han oído, qué suponen? Él tiene un hijo mayor, que el hijo mayor de este señor es de la edad de mi hija, pues. Él le comentó a mi otra hija que el papá tenía pensado irse del país. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Hace un año y algo. Ujú. Y la mamá no dice nada, la mamá de él, o sea, la otra abuela. No, nosotros la confrontamos a ella y ella nos dijo que ella no iba a intervenir en eso, que ella no. Inclusive le dije, pero usted es madre, usted debería por lo menos hablar con él, pues hacer lo que se diera. Y ella me dijo, no, yo no me meto en eso. ¿El problema cuál es? Que hasta tanto no se formalice algo jurídicamente, que nos dé la oportunidad de entender que hemos creado un caso en un tribunal, nosotros no vamos a poder saber absolutamente nada. Exacto. Porque el punto número uno es que pudo haber ocurrido que se haya dado una unilateral de la patria potestad. ¿Por qué? Porque si yo consigno esto ante un tribunal y efectivamente tengo una diligencia de un alguacil que dice que esta señora no es ubicable, ¿qué voy a alegar yo como padre? Que tengo interés en quedarme con el niño unilateralmente, que la Claro. madre no apareció más nunca. Exacto. Y que como es una enferma mental, que él no tiene ni idea dónde está nadie de esa familia. Efectivamente, yo consigno esto, que tiene valor porque es una diligencia judicial. Al yo consignarla ante un tribunal, perfectamente puedo pedir una unilateral de la patria potestad, que se produce cuando no conseguimos a uno de los padres y yo quiero tener la custodia plena de mi hijo y la patria potestad. Claro. Con lo cual puedo entrar y salir del país o hacer lo que yo quiera con ese niño y a veces ni siquiera se enteran los padres, porque esto es una prueba Exacto. de que mira, más nunca la conseguí. No, yo no sé nada de esa señora. Eso puede haber sucedido. Eso nos llevaría a revisar si en algún momento ha habido una solicitud de unilateral de la patria potestad, que tengamos que
apelar, diciendo, mira, yo nunca me enteré de esto, yo existo y nosotros como abuelos también existimos. Sí, Y segundo, hay que hacer una demanda de régimen de convivencia. sí, eso es lo que hemos siempre buscado, doctora. No quitarle la patria potestad ni nada de eso porque estamos conscientes de Sí, la pero es que no limitación de sabemos mi si él hija, se la pues. quitó a la madre judicialmente. Exacto. Sí. Porque si él se fue del país, él se tiene que haber ido del país de una forma, en principio, legal, a menos que haya salido por los caminos verdes. Claro. Pero eso ahorita ya no funciona, porque en todas partes del exterior, sobre todo con los venezolanos, hay que decirlo, te exigen un documento apostillado donde tú demuestres por qué tu padre o por qué tu madre tienes solamente a tu hijo en el exterior. Si no, no lo pueden ni siquiera inscribir en un colegio. Ya. Por eso ha disminuido el tema de sacar a los muchachitos ilegalmente, porque cuando llegan al otro país le dicen, mira, triste por ti, pero tienes que legalizarme la condición del niño. Exacto. Por eso sospecho que puede haber una unilateral de la patria potestad, no muy antigua, porque esa es una figura que tendrá 3 o 4 años aplicándose, pero hasta que ustedes no judicialicen el conflicto, estamos en el aire. Claro. Porque solo un ente público puede pedir un movimiento migratorio. Y ahí es que nos enteraremos hacia dónde se fue, Claro. cómo se fue, y entonces si puede intervenir la madre o ustedes a través de una solicitud de repatriación del niño si está en el exterior. Ya. Dígame, Freddy. Doctora, nosotros fuimos allá a los tribunales, se fue primero a la fiscalía, pero como no se llegó a ningún acuerdo en la fiscalía nos dijeron que teníamos que ir a los tribunales. A demandar. Exacto. ¿Qué pasa? Fuimos a los tribunales, nosotros contratamos un abogado allá en Barquisimeto, pero como a veces se nos hacía difícil trasladarnos hasta allá, le dimos un poder a una doctora y a una abogada, y resulta que esa abogada... ¿Hace ¿no? cuánto tiempo de eso? Eso fue en el 2013, ¿no? No. Ahí el último, creo que fue en el 2015. En el 2015, En el perdón, mismo sí. 2015, doctor. En el 2015. Ajá, 2015. Ah, Que fue cuando lo citaron a la fiscalía. A la fiscalía, Exacto. en ese mismo lapso de tiempo, buscamos a la doctora allá en Barquisimeto, sería 2015-2016, ¿verdad? Y esa doctora duró un año buscándolo y nunca lo consiguió. Nunca lo consiguió. Nunca lo consiguió. Perdón, sí lo consiguió. En una oportunidad lo consiguió y lo único que pudo sacarle a él fue su número telefónico, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que con ese número telefónico que ella nos consiguió, un día que el niño estaba cumpliendo años, yo marqué ese número y él me contestó, ¿verdad? Entonces le dije que me pasara el niño para felicitarlo por su cumpleaños y lo que hizo fue que me trancó el teléfono y más nunca me lo atendió. Sí. ¿Qué se dedicaba al señor? ¿Profesión? No tenía profesión. Él trabajaba en un instituto público de seguridad. Sí, o sea, es que el perfil no pareciera que fuera una persona a irse del país con esas características, Sí. pues. ¿Y tenía capacidad económica? Bueno, una hermana de él sí, que vivía en Puerto La Cruz. De repente ella sí pudo haberlo ayudado. Sí, porque hasta que no formalicemos esto, ni siquiera se puede ubicar al niño. Sí. Y lógicamente su mamá tiene que dar información. O sea, ella legalmente, ante el llamado de un tribunal, está obligada a dar información. Claro. ¿Por qué? Porque no estamos buscándolo por ahora por un delito, pero estamos tratando de ubicarlo para que se cumpla con la ley. Si no hay ninguna razón para quitarle la patria potestad a su hija. Menos aún si ella está capaz mentalmente. Sí, sí. O sea, ella durante su medicación está Sí, consciente. está consciente, tranquila. Eso no es un delito, doctora, que él... Depende, porque yo no sé si él tiene una patria potestad unilateral. No la debe tener. Porque No sabemos. No, mire, casi todo el mundo que actúa así tiene una patria potestad unilateral. Y nadie Sí, se entera. pero los derechos del niño, el niño tiene derecho a compartir con su madre. Pero él Claro. probablemente le dijo a un tribunal, no sabemos nada de esta señora. ¿Sí? Porque él aquí Entiendo. tiene una constancia de que la fueron a citar en el domicilio conocido y se mudó. Lo que pasa es que esa persona es muy habilidosa. Pues. Yo no Y- digo que no sea habilidosa, lo que digo es que te está actuando seguramente bajo el amparo de una decisión que, aunque no sea verdadera, es judicialmente legal. ¿Sí? Sí, entiendo. Porque la experiencia me dice que así se actúa. Claro. Esa experiencia no la tienen ustedes, la tenemos nosotros porque hemos visto esto 2 millones de veces. Si ese documento no existe, él sí sustrajo al menor.
¿sí? Y entonces hay que judicializar el caso. Claro. Pero hasta que ustedes no hagan una demanda formal de requerimiento del niño, de régimen de convivencia o de sustracción ilegal del niño, el niño cumplirá 40 años y ustedes estarán buscándolo. Por eso hay que judicializar, ¿sí? Exacto. Vamos un momento al receso y tomo decisiones enseguida. ¿Dónde está la buena voluntad? Bueno, mira, la señora está enferma, pero es tu mamá. Claro. Y ellos son tus abuelos, que están hábiles mentalmente. Exacto. A menos que él demuestre que efectivamente ustedes le hicieron algo malo. Se ha dicho. Bien, Carmen y Freddy. Lo primero, hay que indagar si hubo o no hubo una unilateral de la patria potestad, ¿sí? Ok. O en Barquisimeto o en Caracas. Probablemente en Barquisimeto, que debió ser el último domicilio del niño. Sí. Y luego hay que judicializar una demanda por Barquisimeto. Nada ganamos con hacerlo por Caracas, aunque efectivamente, legalmente, el último domicilio pudo ser Caracas, que tampoco era Caracas, porque vivían en Mariara, entiendo, ¿no? Sí. Sí. O sea que al final el domicilio tenía que ser Altos Mirandinos, no debió ser Caracas. Pero bueno, Carabobo, doctora. Carabobo, perdón, porque ya Mariara entra en la jurisdicción Sí, de Carabobo, Carabobo, ¿cierto? sí. No entiendo tampoco por qué fue en Caracas. Es decir, hay muchas cosas confusas Sí. desde el punto de vista de inclusive de la jurisdicción donde se intentó esta primera acción. Porque si además vivía en Carabobo, ¿por qué citan de un tribunal de Caracas hasta Carabobo? Esto ya de una vez debió ser inadmisible por la violación de la jurisdicción. Exacto. ¿Dónde se demanda? En el último domicilio del niño o el adolescente. Es lo que priva en materia del OMNA. Exacto. Si ustedes tienen constancia de que efectivamente él estaba viviendo con su mamá, es decir, con su abuela paterna, ahí es el domicilio. Ahí Nosotros está una fuimos- constancia de eso, doctor. Nosotros fuimos a la Logna de Mariara y en Mariara nos dijeron que teníamos que ir a la Logna en Barquisimeto. Claro, Sí. porque ese es el sitio donde se mudó el niño. Lo que priva es el sitio donde está el niño físicamente. Exacto. El niño está en Barquisimeto, el estado Lara. Barquisimeto es la jurisdicción competente en materia del OMNA, precisamente porque se hace por la facilidad del niño. Exacto. Por ejemplo, un niño ahora de 15 años, él tiene perfectamente derecho a declarar. Claro. Es un niño que se debe haber hecho preguntas con relación a dónde está mi mamá, dónde están mis abuelos, y por eso es tan importante que entiendan que hay que judicializar el caso. Claro. Lógicamente vamos a hacer un llamado acá al padre, al mismo muchacho, que es un adolescente. Él estaba estudiando en Barquisimeto, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, ya con eso además se comprueba de que él estaba en esa ciudad y que allí es donde corresponde hacer la demanda. Independientemente de que ustedes estén en Carabobo, hay que demandar en Barquisimeto para que se empiece la búsqueda Claro. en el domicilio que tenía, a través de lo que sea, y en el momento que no aparezca, entonces ver cómo se hace la restitución del niño, a través ya de un proceso diferente, Claro. que no es solamente el del régimen de custodia o el régimen de convivencia o la custodia extendida. Pero no nos podemos quedar Claro. con nada. El abogado no funcionó, hay que buscar otro. Sí. Lamentablemente, no podemos esperar para siempre que la buena voluntad del padre, que obviamente ya no la tuvo, No la tuvo. y él podrá decir cualquier cosa, obviamente, pero ¿dónde está la buena voluntad? Bueno, mira, la señora está enferma, pero es tu mamá. Claro. Y ellos son tus abuelos, que están hábiles mentalmente, Exacto. a menos que él demuestre que efectivamente ustedes le hicieron algo malo. Pero vuelvo y repito, si no está judicializado, Claro. no existe. Y eso es lo más importante, ¿ok? Yo voy a admitir la solicitud, lo vamos a enviar a la doctora Betania López en Barquisimeto, es una de mis abogadas, para primero indagar a ver si hay una unilateral de la patria potestad. Porque esa es la gran sorpresa que se lleva todo el mundo. Cuando a mí me cuentan estas cosas así, nadie se desaparece como de la nada, pero legalizan Claro. su situación con relación a un hijo, sobre todo cuando es adolescente, porque el niño perfectamente los pudo buscar a ustedes. Sí. Sí. Porque un niño con 8 años, 9 años ya sabe cómo se llama su abuelo, cómo se llama Sí. su abuela, cómo se llama su mamá. Tampoco entiendo por qué no tiene redes sociales. Sí, eso es un misterio. Que Él Y el iba- papá tampoco tiene redes sociales. Él sí tiene porque mi hija menor tiene el Facebook y todo, y me dice, mamá, y no hay ni fotos del niño. Y ni le han nada". escrito por esa vía. Sí, pero él No la contesta ignora, nada. No contesta. Bueno, entonces hay que hacer toda una investigación. ¿Dónde está? ¿Cuál fue su último domicilio procesal? Hay que estar encima, porque si no Claro. están encima, los interesados son ustedes. Claro, claro. Y nadie le va a hacer el trabajo a ustedes. Sí. Esta es una jurisdicción que se mueve con el impulso de los familiares. ¿Está bien? Estoy segura que con la doctora Betania vamos a encaminar, y bueno, el llamado a los abuelos también que colaboren con ustedes, Sí. porque como abuelos deberían ser solidarios con ustedes.
si hay algo malo que aclarar, que se aclare y que les permita ver al niño, ¿no? ¿Qué dice la mamá? La mamá cuando se entera de que o alguna conversación de un niño o de su hijo, ella se pone muy triste, pues lo que hace es sufrir Y bueno, se veo que pone a Carmen llorar. también está muy afectada, ¿no? Sí. Y o sea, tiene que haber información, independientemente que no los deje verlos, pues porque Claro. supóngase que él dice, estos señores son un peligro para mi hijo, está bien, pero desaparecerse no está bien. Claro. ¿Qué le diría usted al padre? Que tenga conciencia, que madre es una sola. Y que la están castigando por estar enferma y eso no está bien, ¿no? Claro. Él debería, bueno, no sé, ponerse la mano en el corazón y ver por la salud mental de ese niño, porque no criarse con su madre, eso me imagino que el niño, Eso afecta, sus claro. compañeritos de colegio que llevan a su No tanto mamá. eso, porque a veces uno se puede criar sin su madre y sin su padre, ¿no? Sí, lógicamente el concepto de familia es el concepto ideal, pero los tiempos también cambian. Lo que no está bien es criarlo con un vacío. O con Porque ideas a lo mejor yo no puedo equivocadas. estar con mi madre, pero sé dónde está, existe, la puedo llamar, la puedo visitar. Con ideas equivocadas, doctora, porque eso es lo que teme mi hija. Y porque cuando no hay claridad pasa eso. Exacto. Si él hubiese legalizado realmente y hubiese dicho, mira, efectivamente, esta es una señora con una enfermedad mental y yo pido la crianza y pido, bueno, todo perfecto, pero ella tuviese un régimen de convivencia. Exacto, que es lo Porque que siempre perseguimos. nadie lo va a prohibir por una condición de bipolaridad, porque al final se hace asistido y punto. Exacto. Pero ustedes como abuelos también tienen que formalizar una solicitud de un régimen de convivencia extensivo. Y lamentablemente han perdido el tiempo judicial. Sí, No hay nada material que diga, mira, yo te estoy buscando. Lo están haciendo público acá, el señor recibirá su llamado, la familia esperamos que también, de la mejor manera. Claro. Si se hizo todo legal, chévere, pero pareciera que no, porque ocultarme ya me lleva a entender que no estoy en la vía de lo legal, Exacto. independientemente de lo que tenga que decir, porque él tendrá lo suyo, él tendrá cosas que decir, pero me las tienes que decir judicialmente, Claro. al igual que ustedes las tienen que decir judicialmente, de manera que haya un juez objetivo e imparcial que diga, mira, esta persona tiene razón, pero como está mal manejado por ambas partes. Exacto. Y efectivamente, si él no tiene algo judicializado, él está actuando ilegalmente. Claro. Y ahí va él a tener el peso de la ley. ¿Sí? Vamos con Betania, que la doctora Betania es muy, muy humana, es así, tiene un corazón más grande que ella, y como está nueva, entonces está, tú sabes, con los ojitos así, encantados de hacer las cosas. Qué bueno. Y además agradecimiento a las autoridades en Barquisimeto porque han sido muy, muy solidarias con nosotros en nuestros casos. Acepto la solicitud y tengamos fe que esto, pues, de alguna manera va a funcionar. ¿Está bien? Gracias. Se ha dicho. Ya les devolvemos los papeles. Al receso, vamos a irnos al receso y luego recibimos el siguiente caso. La casa es de los Rodríguez y ninguno de ustedes son Rodríguez. Entonces yo no puedo reclamar mi derecho sobre una casa que legalmente no me corresponde. Se ha dicho. Ya estoy acá con ustedes y en este momento código QR en pantalla, con lo cual usted toma su celular, lo pega allí a la pantallita con el escáner e inmediatamente, mientras ve nuestro programa, puede navegar a través de la página web de Televen, donde usted va a encontrar curiosidades, entrevistas. Por allí puede ver todas las entrevistas que me hicieron con relación al 10º aniversario. Está actualizada mi trayectoria, mi currículum, todas esas cositas que usted quiere saber, las tienen en este momento rápidamente a través del código QR. Y si quieren, también me siguen en mi cuenta Instagram, que se me olvida hasta mencionarla, @MoniFernández con una Z y con una S. Sigo trabajando. Vanessa Peña, vienes desde Los Teques. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame qué pasó. Mi tema es que mi abuelo le dejó una casa con local a mi papá Ok. y a mi tía, Ujú. pero no hay nada escrito. Pero tampoco ellos tienen el apellido de mi abuelo, Ujú. Entonces no existe nada. nada. Ujú. Hubo un inquilino en ese local que permaneció como 20 años, más o menos. Ujú. Cuando mi papá empezó a sentirse mal, porque mi papá falleció hace 5 años, él traspasó la llave de ese local a otra persona. El inquilino. Sí. Y este nuevo inquilino no se me quiere ir. Y tiene 5 años sin pagar Ok. alquiler. Pero nada. fíjate que todo eso nos va a llevar al principio, ¿sí? El principio es, ¿de quién es la casa según los documentos? De mi abuelo, Ok. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Eladio Rodríguez. Ujú.
¿Tus tíos ninguno de los dos tiene el apellido? No, ¿Y quién tiene el apellido de tu abuelo? ninguno. Nadie. No. ¿Y esa casa está registrada? Sí, no. ¿Cómo es eso? ¿O sí o no? O sea, estoy en el registro de catastro y eso, pero como tal algún papel válido para eso no Pero lo si sé. hay catastro, hay registro. Tráeme a ver qué tienes allí. Porque te voy a decir algo. Todo lo que me estás diciendo nos lleva a que tú no puedes hacer nada. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque jurídicamente no tienes nada. Porque tus papás no son herederos. Sí. ¿Por qué tu papá no tenía el apellido? Porque en esos momentos con su esposa y mi abuelo No lo reconocieron. no los reconocieron, o creo que en ese momento se perdía un apellido. Si ponías uno, se perdía uno. No, eso jamás existió aquí. ¿Serán hijos de verdad de tu abuelo? O sea, por ahí tengo un papel de que consta de que mi abuelo, mi papá está como, o sea, es de sangre presentado solo de boca. Ah, No tenía partida de nacimiento tampoco. ¿Y de dónde son ellos? ¿Dónde nació tu papá? aquí, ¿En Caracas? en Cagua, Maracay. Imagínate Aragua. tú, pero tampoco fue hace tanto tiempo como para no... Él nació en el 46. Ujú. Bueno, pero es que ahí no había razón ninguna para no presentar muchachos ni nada, y menos viviendo aquí. Si tú me dijeras que viven en el último pueblo recóndito del Amazonas, bueno, tú dices, bueno, nada, no hicieron nada. No digo Amazonas por otra cosa, sino porque es recóndito, ¿no? Por si acaso Claro, no vaya a sí. quejarse la gente de Amazonas. Pero no entiendo. Ahora, esto que dice acá, liquidación fiscal, ¿qué se supone que es? Como la compra de la casa en su momento, el terreno. No, esto es una sucesión de alguien en 1949. Por lo que estoy entendiendo, visto esto, tu abuelo debe haber recibido esto de su familia. ¿Sí? Juan Rodríguez era tu abuelo, ¿cierto? No, No, Eladio. Eladio. Y aquí lo recibió Juan Rodríguez, que no sé quién es. ¿Tú sabes quién es? Me imagino que es tatarabuelo. Y fíjate que estos son los datos filiatorios de tu papá y no aparece nada. Este es el acta de función, pero a todas estas no tengo ningún documento, ninguno, sobre la casa. Aquí aparece un tal Rafael Antonio, ¿quién es? Perito evaluador. Aquí está. Tal como se evidencia en el documento de propiedad protocolizado ante la oficina tal del distrito, en aquel momento Guaycaipuro, de 1949, ¿ok? Es decir, que esto está registrado, ¿sí? Cuando Pero- algo está registrado, ¿Cómo que actualizarlo? no, ¿No? es que tú no eres nadie. Ok. En el mismo momento que tu papá no es legalmente el hijo de tu abuelo y este registro está a nombre de los Rodríguez, habría que ver si del fulano Juan que apareció aquí Ok. o de tu papá o no, la casa es de los Rodríguez y ninguno de ustedes son Rodríguez. Entonces yo no puedo reclamar mi derecho sobre una casa que legalmente no me corresponde. Y ahí entonces empiezas a perder tus posibilidades de tener cualidad jurídica para hacer algo con el inquilino que tenían metido allí. ¿Tú vives en esa casa? Sí, con mi hija y mi mamá. Y el Él no inquilino... tiene, o sea, el local no tiene entrada hacia la casa, ni yo tengo entrada al local. Es que no O sea, importa que totalmente tenga entrada independiente. o no tenga entrada. El problema es que legalmente ustedes son unos ocupantes de esa casa, mas no son propietarios. ¿Quién ejerce acciones jurídicas sobre un derecho vinculado con una casa o el local comercial que le integra? No importa si está separado o no está separado. El titular de la propiedad. ¿Quién es el titular de la propiedad? Los Rodríguez. Ni siquiera sabemos si tu abuelo. ¿Por qué? Porque hay que ir al registro y buscar con esto que tienes acá, que de chiripa tienes, Sí. un avalúo, pero está bien porque te da los datos de registro. Aquí te dice el folio, el tomo, etcétera, etcétera. ¿Qué? Tiene la descripción de la casa y todo lo que tú quieras. Hay que ver a nombre de quién está eso. Pero legalmente no te va a servir de nada porque ustedes no son Rodríguez. ¿Sí? ¿Qué alternativa hay para ustedes? Porque efectivamente, moralmente son los dueños, Ok. pero no lo pueden demostrar legalmente porque ¿a quién le vas a hacer tú una rectificación del apellido de tu papá que modificaría el tuyo? Porque tú eres Peña, ¿no? Sí, junto con mi papá. Eso es absurdo hoy en día hacer eso. Ok. La única opción pudiese ser
una prescripción adquisitiva de la propiedad, que es una acción donde tú pides a un tribunal que les reconozcan que ustedes han ocupado esa vivienda durante más de 20 años con esta condición jurídica bastante clara de que no son invasores, de que no eran inquilinos, sino que, bueno, lamentablemente aquí hay un tema de filiación que no se demostró. Sí. Pero muchos tribunales no están aceptando la prescripción adquisitiva. Vamos al receso un momento y te explico qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos al receso. Como la usucapión, ¿sí? Así como posees, seguirás poseyendo ese espacio, haciéndote dueño. Pero eso depende del criterio del tribunal. Se ha dicho. A ver, Vanessa, cuéntame algo. ¿Hay unos inquilinos? Sí hay. ¿Ellos pagaban o no pagaban? ¿Y qué dicen ellos por qué no pagan? Porque ellos quieren que yo le pague lo invertido que él hicieron en ese local. Es que ese no es el problema, porque al final ellos no le pidieron permiso a nadie para pagar, para remodelar o no. Eso está ocurriendo mucho. Yo el otro día llegó un caso de la oficina que la señora le cambió, mira, le puso la cocina en la terraza, le cambió el piso, sí, le puso porcelanato tipo español, cambió, remodeló todo. Entonces ahora le pasó una cuenta de $19,000 a la dueña del apartamento. Entonces se lo está descontando el alquiler. Yo le digo, así la vida es una maravilla. No, es que yo tenía que remodelar, claro, y tenía entonces que poner mármol de Carrara. O sea, las remodelaciones son cuenta de él, las perdió. Claro, no, pero él no lo quiere reconocer. Ni lo va a reconocer, porque Tampoco. vuelvo al problema de origen que tienes con esto. Tienes razón, no te están pagando, efectivamente ustedes deberían ser los dueños de la propiedad, porque bueno, era de tu abuelo, etcétera, etcétera, pero legalmente no es así. No. Entonces allí vas a tener un obstáculo porque nunca vamos a poder demandar nada en un tribunal, Ok. ¿sí? Y eso te va a poner cuesta arriba al trabajo. Por eso, en mi opinión, lo único que pudiésemos tratar de lograr acá, porque la casa está registrada, es hacer una prescripción adquisitiva. ¿Qué es la prescripción adquisitiva? 10 años de buena fe, 20 años de mala fe. ¿Qué significa eso? Que yo puedo demostrar que siempre poseí esa casa con el ánimo de dueño, que lo hice de manera pública, así que no me escondí, que lo hice de manera ininterrumpida y que yo siempre asumí que yo podía ser el dueño, que es el caso de ustedes. Porque bueno, si es de mi abuelo y luego entonces mi abuelo se muere y es de mi papá y mi papá se muere, mira, es público, es ininterrumpido y ustedes han hecho actos de dueño. ¿Por qué? Porque viven allí, porque tienen un inquilino, porque han tratado de cobrar el alquiler. Y entonces, en mi opinión, allí sí cabría la prescripción adquisitiva de la propiedad, que los estudiantes de Derecho la pueden buscar como la usucapión, ¿sí? Así como posees, seguirás poseyendo ese espacio, haciéndote dueño. Pero eso depende del criterio del tribunal. Como te digo, Claro. hemos tenido varios casos donde el tribunal no acepta la prescripción adquisitiva. Entiendo que un poquito por proteger el derecho a la propiedad. Pero todo va a pasar, Vanessa, por el principio de todo, y es que veamos, eso lo puedes hacer tú misma. Ve al registro con estos datos que... ¿Has ido al registro? No. Bueno, no sé por qué ustedes llevaron esa vida tan desordenada, jurídicamente hablando. Vas a ir al registro y vas a buscar con estos datos a nombre de quién está la casa. Y allí empezaremos a saber de quién es la casa. Según este documento que por pura casualidad conseguiste, aquí hubo una sucesión de la mamá de alguien de los Rodríguez, que se llamaba Dolores Rodríguez de Marrero, que cuando ella falleció, le dio en herencia a Juan Rodríguez. ¿A ti te suena quién es Juan Rodríguez? Bueno, Juan Rodríguez debió ser o el padre, o el hermano, o el abuelo, no lo sé, de Eladio Rodríguez, Eladio, sí. tu abuelo. Pero hay que averiguar todo eso, a ver quién fue el último de los dueños de eso, para saber a quién le voy a demandar en prescripción adquisitiva, ¿sí? Claro. Porque obviamente Juan Rodríguez, que firmó en 1949, probablemente ya no esté vivo. Ahora, ¿tu papá no tenía más familia? Tiene más hermanos, pero mi abuela tuvo esos hijos con otro papá. Que no es Rodríguez. No, ¿Y del ala de los Rodríguez? una sola tía. ¿Y tiene el apellido? No, tampoco. Pero también me peleé a la casa. Obviamente. Claro, te la va a pelear porque ya está en el mismo derecho que ustedes. Sí, claro. Porque además tú eres heredera por tu papá, no Ujú. directa. Y ella es... ¿Y de los hermanos de Eladio,
Eladio no tuvo hermanos, no tuvo... No sé. Sé si viven, si no viven, no sé. ¿Y tú conociste a Eladio? No. Yo Tampoco no llegué a lo conocer conociste. a mi abuelo, no. ¿Y tu papá? ¿Nunca le preguntaste? Sí, y él Tampoco sabe. era muy, ¿cómo le digo? Era una persona muy seca, o sea, era su cuarto, ya él no hablaba con nadie, no salía nada. Reservado. Sí. Ay, no, chica. Yo, porque además me encantan los árboles genealógicos. ¿Ustedes nunca les mandaban a hacer un árbol genealógico en el colegio? ¿Se acuerdan qué era? Era poner un tronquito con un montón de foticos. Ajá. Entonces, cuando las maestras mandan a hacer eso, los papás llegan a la casa y dicen, mira esta maestra, pero es que la maestra tiene que explicarle. El árbol genealógico de una familia es el origen de nosotros, desde tiempos ancestrales. ¿De dónde, Carrizo, salimos? ¿Sí? Claro. Por eso se va ramificando. Y no hay nada más bello, por muchas cosas, por salud, por raza, por herencia, por religión. ¿Tú no viste la película Coco? Sí. Bueno, ahí está la clave. Coco es precisamente eso, el culto a nuestros ancestros. Cuando papá y mamá no dicen nada y uno tampoco se interesa mucho en saber, es como que tu árbol está mochado. Porque tú no tienes idea de dónde saliste, ni por qué eres como eres, ni por qué tienes la conducta que tienes, o de dónde viene una enfermedad previa. Yo recuerdo, mi abuela se murió con 99 años y 6 meses, y yo le preguntaba a mi abuela todo, y lo voy a hacer, porque además en España es muy fácil investigar, porque hay un libro de familia. Entonces uno no hay manera de perderse. Y yo le preguntaba, ¿cómo se llamaba tu abuela? ¿Y cómo se llamaba tu tatarabuela? ¿Y dónde vivían? ¿Y cómo era? Y yo me sé completico el árbol genealógico de mi familia. Y me encanta sabérmelo. Cuando vivimos así, mira el problema que tienes ahora. Es un problema que legalmente no vas a poder solucionar, excepto con lo que te estoy diciendo. Okay. Y te invito moralmente, ahí sí, a que igual que tú pudieses tener un derecho a la prescripción adquisitiva, lo pudiese tener tu tía. Porque tu tía está en la misma circunstancia que tu papá difunto. Que lo hagan las dos y se repartan legalmente la casa las dos si el tribunal de verdad decreta la prescripción adquisitiva. Porque tú tampoco te puedes quedar sola con algo que legalmente, si hubiese una sucesión, le correspondía también a tu tía. Okay. ¿Ok? Ahí te hago la invitación a eso. Cuando soluciones eso, querida, es que te puedes entrar a pelear con el que está allí. Antes no, excepto persuadido moralmente, pero legalmente llevarlo a un tribunal o demandarlo o etcétera no podemos. Solo podemos hacerlo a través de la mediación, ¿sí? Yo me acabo de quedar sin abogado en Los Teques, gracias a Dios porque le dieron un buen cargo público, no voy a decir cuál para no comprometerlo, sigue en la asociación pero no puede ejercer. Entonces tengo que esperar un momentito que me entre alguien para Los Teques, ¿ok? Hago el llamado público, que quiera ser abogado solidario en Los Teques, me escribe en mi cuenta o la de @abogasolidarios. Ve al registro, me averiguas qué aparece en el registro y vamos canalizando algunas cosas. Necesito que pidan constancia de residencia, donde se determine cuántos años de antigüedad tienen en esa residencia, si hay una asociación de vecinos en la urbanización o lo que sea, también por la asociación de vecinos, testigos, etcétera, etcétera, que puedan certificar que ustedes tienen más de 20 años viviendo allí. ¿Está bien? Acepto la solicitud. Se ha dicho. Ya te devuelven los papeles, ¿sí? Me tengo que despedir, pero les voy a dar esta recomendación. No podemos esperar a saber de dónde salimos cuando tenemos un problema vinculado con bienes. Ténganlo ustedes como curiosidad. Ahorita, después del programa, usted empieza a llamar a todo el mundo en la familia. Mira, ¿y cómo se llamaba mi tía? ¿Y cómo se llamaba mi papá? ¿Y cómo se llamaba fulano? ¿Y por qué yo no tengo el apellido de mi abuelo? Y cuéntame, ¿y qué pasó? Y sobre todo la gente que tiene estos misterios de verdad tan misteriosos con relación a la identidad, a la paternidad, ¿dónde vienen? Déjense de cuento, eso es para las novelas. Y eso ya no está de moda. Más bien uno tiene que decir sus cosas de verdad para evitar que haya daños que pueden ser psicológicos, que haya vacíos emocionales o que caigamos en problemas legales como estos. Es como la canción, dueño de ti, dueño de nada, mijo, porque si usted no tiene papeles no es dueño de nada, y menos si no tiene apellido. Así que pendientes con eso. Llamadas telefónicas hoy a toda la familia y me hacen el árbol genealógico como lo hacíamos en el colegio, que además es bonito saber a quién se parece uno. Por ejemplo, mi abuelito, que en paz descanse, yo vi una foto de él, la busqué y la tengo, hice una comparación igualito a mi hija. Bueno, ahí está su árbol genealógico que determina que su bisabuelo era igualito a ella. Cosas bonitas además que uno las disfruta. Nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y que Dios me los bendiga. Sí, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.